Componente rectangular de un vector. En el caso, como lo tenemos aquí, que es el vector, lo primero que tenemos que confirmarlo. Que sería el vector A igual a 2 unidades. Suponemos 2 unidades, puede ser 2 metros, 2 kilómetros, 2 hectómetros. Y otras unidades. Ahora, como vamos a descomponerlo en dos componentes rectangulares, una en el eje X y otra en el eje Y. Esta proyección es para que la componente rectangular en el eje de las X nos quede bien ubicada y nos dé el respectivo valor. Esta va a ser nuestra componente en el eje de las X. La vamos a confirmar A sub X, que esta es la componente rectangular A sub X del vector A. Y le vamos a hallar su respectivo valor. Entonces, cuando en un triángulo rectángulo conozco la hipotenusa y no conozco el cateto adyacente, entonces tengo que aplicar la función coseno. Entonces, coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente, que es la componente rectangular en el eje de las X, sobre la hipotenusa, que es el vector A. Entonces despejamos. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces la componente rectangular del vector A en el eje de las X es igual a coseno de 60 grados, donde esto es igual, reemplazamos el valor del vector A, que nos vale 2 unidades, sería 2 unidades, coseno de 60, entonces ahora sí hallamos el valor del coseno de 60 grados y tenemos que tener la calculadora en grados. Entonces les voy a enseñar cómo se debe dejar la calculadora en grados. Vamos a dejar la calculadora en la función grados. Entonces presionamos la tecla y ahí está, todavía no, entonces vamos, ahí ya tenemos grados, radianes y gradientes. Entonces es grados. Entonces grado es, presionamos el número 1 y nos queda en D, que es grados. Ya está para hallar los grados de cualquier función, de seno, coseno, tangente, cotangente, cualquier que queramos hacer. Ahora hallamos el coseno de 60 grados, entonces coseno de 60 grados, que es igual a 0,5. 0,5. Ahora multiplicamos por 2, donde esto es igual a 1, a una unidad. Entonces la componente del vector A en el eje de las X es de una unidad. Entonces el vector A en el eje de las X es igual a una unidad. Aquí debemos de tener en cuenta que un vector, para ser vector, debe tener la longitud, la dirección y el sentido. Aquí solamente tenemos dos cosas, la longitud y la dirección, nos falta el sentido. Observamos acá, ¿para dónde está? Está en el eje de las X positiva, por lo tanto el sentido del vector A sub X es positiva, pero como es un solo término, entonces no se le coloca el más, es 1, es positiva. Como hemos hallado solamente la componente del vector A en el eje de las X, ahora vamos a hallar la componente rectangular del vector A, pero en el eje de las Y.
Y entonces volvemos a proyectar que este va a ser nuestro vector A sub y, o sea, la componente rectangular del vector A en el eje de la Y, pero así como está no lo podemos hallar, tenemos que trasladarlo. Entonces lo trasladamos acá y colocamos, como en los otros habíamos dicho que esta es la cabeza y esta es la cola o origen. Lo colocamos la cabeza con el origen y ubicamos acá cabeza con el primer vector. Y esta va a ser la componente rectangular del vector A en el eje de la Y. Entonces la hallamos, como tenemos el ángulo, tenemos el vector A sub y que está al frente. Entonces tenemos que hallarla con la función seno. Entonces seno de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es A sub y, sobre la hipotenusa, que es A. Entonces despejamos. Nos quedaría que A sub y es igual a A por seno de 60 grados, donde A es igual a 2 unidades por seno de 60 grados. Por lo tanto, lo vamos a hallar. Multiplicamos los dos términos, que es igual a 1,732 unidades. Como ya tenemos la longitud y la dirección, nos hace falta el sentido. Observamos acá el sentido de la componente A sub y. ¿Para dónde va? Está en el eje de la Y negativa. Por lo tanto, la componente en el eje de la Y es igual a menos 1,732 unidades.